técnicas, ¿no? Habíamos estado viendo cuáles son las especificaciones técnicas de la base, de la subbase, ¿cierto? Que como ya habíamos dicho, están en el manual, ¿no? Especificaciones técnicas, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, habíamos dicho que para la base tenemos un requerimiento para el agregado grueso y tenemos otro requerimiento para el agregado fino, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que habíamos estado explicando el día jueves. Entonces, miren, este es el requerimiento del agregado grueso, ¿no? Y este es el requerimiento del agregado fino. Ambos es para la base, ¿cierto? Es decir, debemos hacer estos ensayos. Y en el caso del grueso debemos hacerlo acá. Los umbrales es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Estos son los umbrales. Y en el caso del fino, digamos esto. ¿No? Es decir, tenemos que cumplir con las especificaciones tanto de este señor como de este señor. ¿Para qué? Para que ese material de base, ¿no?, pueda ser admitido como parte del conjunto, ¿no?, que es el paisaje. Eso es lo que hemos estado tocando, ¿no? Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? ¿Ya? Y los espesores, habíamos dicho que se determina una metodología establecida para eso, ¿no? No era como en el caso de la subbase, ¿no? En el caso de la subbase se señala el manual, el mínimo debería ser 15 centímetros. En este caso no especifica, solamente dice que debería utilizarse una metodología para encontrar su espesor, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver el ejercicio 1. Vamos a ver el ejercicio 1.
El primero de ellos, por ejemplo, ¿sí cumple o no? No cumple. Sí cumple. 82. 82, dice, ¿no? Tenemos 80 como mínimo, ¿no? Es decir, el primero sí cumple. Y el segundo. Sí cumple. Salvación a los ángeles dice 39 como resultado, luego de haber hecho el ensayo de los ángeles. Pero en la tabla, 203.03 dice que máximo 40. En el primero dice partículas chatas y alargadas, pero en la tabla partículas chatas y alargadas es 15% más. ¿Cuál es la primera partícula con una carga regulada o chatas y alargadas? Esta de acá dice partículas chatas y alargadas. Sí, la tabla chatas y alargadas es 15%. Acá dice partículas chatas y alargadas. Claro, el primero sería. Claro, esta sería de acá, ¿no? Claro, esta de acá no cumple. El primero no cumple, ¿no? Y el segundo. Sí. A ver, en relación a los ángeles tenemos 40 como máximo, ¿no? Y acá tenemos 39. Es decir, todavía no hemos superado este valor máximo. En el caso de sales o nombres, ¿se ha superado o no? Ya tenemos 0.38. Sales solubles máximo 0.5. Es decir, todavía no se ha superado, ¿no? Y en el caso de durabilidad de sulfato de magnesio, ¿se ha superado o todavía no? superado. Claro, como nosotros tenemos 3250, es decir, 18 es el máximo. Entonces, en este caso, tanto el primero como el último no están cumpliendo, ¿no? En cambio, los otros dos están cumpliendo, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿qué encontramos con esas partículas chatas y alargadas? ¿Qué es lo que nosotros encontramos con eso? Es la forma, ¿no? Es la forma de la que hago eso. Pero esa forma se podría corregir o no? ¿Se podría hacer algo con la forma de la piedra? Es decir, con la dimensión de la piedra. Es decir, esta es la piedra, su dimensión, ¿no? Su forma. A eso se refiere las partículas chatas y alargadas. ¿Podríamos mejorar eso o no? ¿Ah? Difícil, ¿no? Porque si ya tenemos un material, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a perfilar con cada piedra? No se podría, ¿no? ¿Cierto? Y en el caso de la durabilidad de sulfato de magnesio, ¿podríamos hacer algo? No. ¿Qué es lo que se determina en el sulfato de magnesio? ¿Podríamos lavarlo? Si es grave. ¿Se podría lavar? Por ejemplo, cuando uno extrae de una cantera de río, ¿no? ¿Se puede lavar o no se puede lavar? Es más, incluso cuando nos suben a la torre del bebé, se puede lavar. O sea, podríamos de alguna otra manera, este requerimiento sí se podría mejorar, pero este primero ya no.
como si digamos, ¿qué pasa si esta relación a los ángeles hubiera sido 45? ¿Podríamos mejorar ese 45 o no? Difícil, ¿no? Porque la oración de los ángeles mide la resistencia de la piedra, ¿no? Al desgaste. Entonces, ya eso sería bastante difícil de mejorar. En ese caso ya se destaca completamente. Pero si, digamos, el primero hubiera sido admitido, el segundo también, el tercero también, entonces este tema de la durabilidad de sulfato de magnesio podríamos mejorar. Entonces todavía, es decir, se podría mejorar, pero se tendría que presentar cuál sería el procedimiento para hacer esa mejora. Y si ese procedimiento está sustentado técnicamente, es decir, ¿cómo va a ser ese procedimiento? Es decir, se va a extraer la muestra, se va a llevar a una cancha de lavado y luego pues se va a esperar que se seque y se va a trasladar a los usos, ¿no? Entonces, si se especifica bien cuál va a ser el procedimiento para mejorar esto, pues se evalúa y si se ve que el procedimiento es correcto, pues se tendría que aprobar, ¿no? Pero en cambio, si fuera relación a los ángeles 45, 46, pues ya eso no se puede aprobar. Es decir, descartaríamos ya este manejo de cosas. Entonces, miren, aunque acá dice 82 y acá dice 13, ¿no? Acá me equivocaron, ¿no? Pues yo estaba diciendo, si esto fuera 13, sí cumple, ¿no? Pero así como 82 no cumple, ¿no? En realidad esto es 13, no es 82, ¿no? Pero para limpiar, ¿no? Por eso que acá cumple, este sí no cumple, porque el máximo es 18, es decir, esto es lo que nos está cumpliendo. Por lo tanto, este material podría mejorarse, sí, y al mejorarse podría ser aceptado como un material de base. ¿Ya? Es decir, este tema de los requerimientos técnicos se evalúa en función a los resultados del laboratorio. Bueno, en el resultado de los laboratorios uno puede establecer si es un material que no está cumpliendo por la especificación y luego de eso verificar qué se podría hacer para mejorar. Si en caso se llega a establecer una mejora, pues se plantea un documento técnico, se aprueba el documento técnico y se comienza a trabajar. Pero si se presenta el documento técnico y no hay un sustento de cómo se va a hacer esa mejora, cuál va a ser el proceso para verificar la calidad de ese material, pues simplemente se rechaza y se recomienda que se busque otra calidad, ¿no? Entonces eso sería esta parte de acá. Es decir, si nosotros tuviéramos un estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación, pues seguramente encontraríamos resultados y verificaríamos si y es más, si en caso hay una mejora por la combinación con algún material, pues ahí tendría que estar también especificado. Sería pues una nota técnica. En la nota técnica se establecería la capacidad de procedimiento. Entonces, este tema de las especificaciones técnicas, pues no es un tema, digamos, que se tenga que ver así como algo escrito en piedra. No, pues hay que verificar primeramente si cumple o no cumple y luego hay que ver qué se podría hacer para mejorar, ¿no? Si en caso ya evaluando se determina que no se puede hacer una mejora, pues ya ahí está. Claro que esa propuesta parte del contratista, no parte de la entidad, parte de la supervisión, parte del contratista, porque él es el que está identificando la cantera y él es el que está proponiendo ese material. Y al proponer ese material, tiene que pues evidenciar que cumple con todos los requisitos. Claro, él es el que va, entonces él es el que va a decir, mira, yo para mejorar voy a generar una losa, una cancha de lavado, y sobre esa cancha de lavado voy a
busco la superficie del mar. Y si con eso se logra bajar o reducir, bien. Y así sería el tratamiento para cualquiera de estas materiales, incluso para el material fino, ¿no? Porque en el caso del material fino, miren, es los límites de consistencia, es decir, si ese material qué tan sensible es al agua. ¿Sí? Entonces ese material también pues, podría de alguna otra manera tener algún tipo de tratamiento para mejorar. Caso contrario, pues simplemente implicar una otra cantidad para resumir. Por ejemplo, el equivalente de arena, acá tenemos el índice de plásticos, sales solubles y durabilidad de sulfato de magnesio. Igual, se ocupa cualquiera de ellos, por ejemplo, el equivalente de arena dice acá 35% mínimo, acá 45% mínimo. ¿No? Es decir, el equivalente de arena es el polvo. Ustedes saben que el polvo evita que haya una buena compactación. El polvo no tiene adherencia, evita eso. Entonces, cuando tienes una gran cantidad, la compactación puede tener problemas. Por eso dice acá que tiene sus umbrales para esos valores. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos establecer igual en la base lo mismo, ¿no? En la subbase, los requerimientos técnicos de la subbase que hemos visto acá también. Es decir, para esta cosa, para evaluar todo este tema, se requiere de un gran conocimiento de la mecánica de suelos, es decir, la geotecnia. Porque si no, ¿cómo puedes proponer soluciones? Porque vas a cambiar propiedades, vas a cambiar características. Se requiere de un gran conocimiento de la geotecnia. Volviendo a donde estábamos, entonces con eso ya cerramos la parte de la base y de la subbase. Si ya hemos hecho la base y la subbase, ¿no? Es decir, volviendo acá, primero hemos analizado lo que es este señor de acá, la subbase. Ahora hemos analizado la base. Hemos dicho que la carpeta rodilla lo vamos a ver en el tema esto. Hay una sesión que es letras asfálticas en caliente, que vamos a ver. Entonces ahí es donde vamos a ver cuáles son las características de los materiales. ¿No? Y entonces, ¿qué nos quedaría de estos cuatro elementos? Pues la subrasante. Vamos a ver ahorita lo que es la subrasante. Habíamos dicho que la subrasante también es conocida como terreno de fundación. Entonces, esa subrasante, como dice ahí, es la capa del suelo natural. ¿No? Claro, si digamos cumple con los requisitos, ¿no? Si cumple con los requisitos es el suelo natural, es decir, tal como lo encontramos aquí. Lo único que haremos es simplemente pues nivelarlo, compactarlo. Son los trabajos como para lograr tener la superficie uniforme, la pendiente, todo lo que el diseño geométrico ha establecido para ese sistema. ¿No? Y si no cumple, es decir, dentro de todos los requisitos que tiene, no cumple con alguno de ellos, pues lo único que hacemos es estabilizar. ¿No? Estabilizarlo es lo más, digamos, es lo más común, es la actividad más común, pero no es la única. También puede reemplazarse, ¿no? ¿Cierto? También podríamos reemplazar. O lo otro es que podríamos utilizar algún otro procedimiento para mejorar esa propiedad que, digamos, queremos cambiar. Lo que pasa es que el procedimiento a utilizar para mejorar esa subrasante va a depender de qué requisito no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, un requisito puede ser la resistencia, ¿cierto? Otro requisito puede ser la plasticidad, y así sucesivamente. Hay muchos otros requisitos que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, o lo usamos de manera natural o
sea admitida como capa de apoyo del pavimento. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, lo primero es definir la cantidad de calicatas que vamos a hacer. ¿Cuál es la cantidad de calicatas que vamos a hacer? Pues en esa tabla que ustedes están viendo ahí observamos la cantidad de calicatas que vamos a hacer. En esa subrasada. ¿Para qué? Para evaluar. Porque obviamente tú no vas a evaluar pues toda la magnitud, ¿no? Si tiene 1 kilómetro, pues no te vas a poner a evaluar el kilómetro entero, ¿no? Entonces, para evaluar necesitamos extraer muestras. Y para extraer muestras necesitamos hacer exploración. Entonces, esas exploraciones son las calicatas. En este caso, la profundidad de excavación para evaluar un terreno de flotación es 1,50 m. Y como es 1,50 m es bajísimo, no necesitas hacer una excavación profunda. Entonces, lo más recomendable es la calicata, porque es la más económica, digamos, para una profundidad, ¿no? En cambio, si fuera mucho más profundo, pues podríamos hacer sondeos, ¿no? O algún otro tipo de ensayo para determinar o caracterizar ese subrasante. En este caso es 1,50 m, por eso dice acá, ¿no? 1,50 m. Con respecto a la subrasante, es decir, con respecto al nivel que manda el diseño geométrico, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la clasificación de las carreteras. Eso también es diseño geométrico, ¿no? Hay una clasificación por su demanda, ¿no? Es decir, por su índice medio diario anual, ¿no? Entonces ahí vemos mayores a 6.000 vehículos por día, entre 6.000 y 4.000, entre 4.000 y 2.000, 2.000 y 401, 400 a 201 y menores a 2.000, ¿no? Porque podemos estar en cualquiera de esos casos, no sabemos, ¿no? En cuál caso podemos estar. Entonces, miren, en esta parte de acá, en esta columna de acá, encontramos la cantidad de calicatas por kilómetro. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una carretera de tercera clase? Tercera clase, ¿no? Y supongamos que esa carretera de tercera clase tiene 2 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería el número de calicatas que le corresponde? 4. Claro, correcto. Me dice que son 2 kilómetros, 2 calicatas por kilómetro. Tenemos 2 y 4. Entonces tendríamos que hacer 4 calicatas. ¿No? Dice, miren, las calicatas se ubicarán longitudinalmente y en forma alterna. ¿Sí? Esa es la observación que se hace con respecto a la protección de las calicatas. ¿Ya? Y lo otro es el número de CDRs y MRs. ¿Qué es el CDR? ¿Qué es el MR? Porque miren, la calicata es simplemente para extraer la muestra. Pero ¿qué es el CDR? ¿Qué es el MR? Son ensayos, ambos. Pero ¿qué obtenemos con esos ensayos? ¿Qué propiedades? ¿Qué características? Resistencia, correcto. Así es. Ambos son para medir la resistencia del suelo. Lo que pasa es que el ensayo del CBR es un ensayo antiguo, digamos, ¿no? A comparación del MR. El MR es un ensayo triaxial. Los ensayos triaxiales hablan de los años 80. Y el MR, pues, no, el CBR, pues, trata de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, es decir, de los años 1945. ¿No? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Pero lo que pasa, todo en la vida evoluciona, ¿no? Nada es constante, ¿cierto? Entonces, igual, las metodologías,
hacer diferentes ensayos van variando en el tiempo, ¿no? Entonces el ensayo de universidad es un ensayo más moderno, es decir, el ensayo de CBR es un ensayo empírico. Claro, para esos años seguramente era bastante útil por las herramientas que se tenían, que se disponían, pero hoy en día pues ya tenemos otro tipo de herramientas, es decir, hoy en día pues tenemos computadoras, tenemos software, ¿no? Entonces el ensayo vivencial es eso, es un ensayo mucho más moderno, y al ser mucho más moderno, pues los datos que obtienes es mucho más exacto que a comparación de un CBR. Un CBR te da pues, datos alrededor de, ¿no? Es decir, no es exacto. En cambio, triaxial, si tú desarrollas el ensayo triaxial de una manera correcta, pues esos valores van a ser bastante representativos con respecto al terreno in situ. ¿Ya? Entonces, acá en esta tabla pues aparecen las cantidades. Y bueno, ¿no? Acá tenemos la clasificación por la demanda, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, y acá tenemos la cantidad de CBRs y MRs. Ejemplo, si volvemos a lo que tenemos carretera de tercera clase, 2 kilómetros, ¿cuánto sería los MRs y el CBR? ¿Cuántos MRs y cuántos CBRs? Carretera de tercera clase y 2 kilómetros. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos CBRs? Hay que visualizar. Dice, cada 2 kilómetros se realizará un CBR. Es decir, si nosotros tenemos 2 kilómetros, entonces sería 1. Y no hay MRs, por lo tanto, 0. No hay 0, es decir, no se requiere para esta clasificación un ensayo triaxial. Basta con un CBR. Ahora, ¿y por qué no se necesita CBR? No, el MR. ¿Por qué no se necesitaría el MR? ¿Cuál sería el motivo? ¿Ah? ¿Cómo? Vista de tierra, Lo que pasa es que cuando hablamos de carreteras, hablamos de pavimentadas. Es decir, siempre va a tener concreto y siempre va a tener asfalto. Esta tercera clase, si bien es cierto, su denominación dice que es a nivel de terreno, de suelo, pero para que sea admitida como carretera tiene que tener un asfalto y un concreto. Esa es, digamos, una de las notas que tiene el manual. La de bajo volumen de tránsito sí es una carretera, definitivamente. ¿Ya? Pero ¿por qué motivos haríamos no especificar el dinero? Miren, como les decía, el ensayo vivencial es un ensayo mucho más moderno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es de los años 80, pues, digamos, utiliza equipos mucho más especializados, se tiene un software en el cual se pueden obtener los datos, es decir, todo está digitalizado. Y por lo tanto es un ensayo bastante costoso, no es un ensayo barato. Claro, porque necesitas equipos especializados. En cambio, el CBR, pues cualquier laboratorio puede adquirir esos equipos, porque son equipos bastante simples. No necesitamos un equipo especial para hacer ese ensayo. Por lo tanto, es más económico.
nunca va a ser, digamos, importante, porque se entiende que si es suelo natural es porque hay muy pocas personas que van a ser atendidas. Claro, es que es así, ¿no? Por hay muy pocas personas. Entonces, pues no es una vía importante, ¿no? Por lo tanto, los recursos que se asignan para esa vía pues van a ser bajos. Es como si yo les dijera, ¿no? Miren, o ustedes, digamos, ponen en la posición, voy a comprar una laptop, ¿no? Ya, muy bien. Pasa al proveedor y el proveedor te dice, mira, ¿usted qué tipo de laptop quiere? Ah, bueno, yo quiero para hacer dibujos, para hacer representaciones en 3D, y utilizo software de ingeniería. Uy, no, ustedes necesitan una computadora bastante potente. Mire, venga para acá, ya tengo una computadora, quiere 17 pulgadas, ¿no? Ideal para que usted visualice bien, color negro, ¿sí? Y le viene con un mouse inalámbrico, ¿no? Y es muy, muy potente. Con esto usted no va a tener ningún tipo de problemas. Ya, ¿y cuánto cuesta? 20.000 soles. Pero acá tengo otra, pero bueno, esta le puede servir, pero si abre muchos programas, va a tener problemas. ¿Ese cuánto cuesta? Cuesta 4.000 soles. Entonces, ¿cuál tendría más importancia para ustedes si compraran, digamos, esa cosa? ¿En cuál tendrían que tener más cuidado? ¿En donde inviertes más? Pues, ¿no? Lógico, porque vas a gastar más plata. Pues, ahí vas a tener bastante cuidado. A ver, quiero ver la computadora, no es que tiene una falla, algo así, pero estás invirtiendo 20.000 soles, ¿no? Que es otra cosa que inviertas 3.000 o 4.000 soles. Entonces, esa lógica se lleva a esto. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por esa razón, vemos que los CNRs están acá en parte alta, porque obviamente acá vas a invertir más plata. Entonces, oye, si voy a invertir más plata, necesito que el suelo sea caracterizado de mejor manera, porque obviamente, si lo caracterizo de manera muy preliminar, pues va a fallar bastante. Y al fallar bastante, pues voy a gastar más plata en ese mantenimiento, ¿no? Ya otra cosa sea, pues, que digamos, la información pues haya sido manipulada y cosas así, ¿no? Porque a veces los estudios mecánicos de suelo no manipulan, eso y es otra cosa. Pero el requisito del propietario va desde ese punto de vista. Es decir, el propietario se cuida, es decir, hace sus requisitos para que su producto sea muy bueno. Pero ya pues es otra cosa que en el camino se van dando cosas oscuras, ¿no? Y pues ya pues, los resultados sean que los proyectos pues, terminen con fallas prematuras, ¿no? No importa qué. Pero en realidad el propietario se cuida bastante, porque un montón de cosas que hemos visto, ¿no? Entonces eso es básicamente el por qué hay CBRs y hay. Entonces, con estos dos puntos estamos estableciendo primeramente dónde vamos a hacer las exploraciones y en qué cantidades, ¿no? Ya está. Es decir, supongamos que esto sea la carretera y acá digamos, ya sabemos que acá hay una exploración, sabemos que acá hay otra exploración, sabemos que acá hay otra exploración y sabemos que acá hay otra exploración. Ya tenemos ahí ubicadas las exploraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de estas exploraciones, es decir, Calicata 1, Calicata 2, Calicata 3 y Calicata 4. En cada una de ellas vamos a obtener muestras, ¿cierto? Claro, porque necesitamos esas muestras para caracterizar el suelo, porque si no, ¿cómo sabemos que va a cumplir los requisitos para ser admitido como un terreno de conversación? ¿O cómo sabemos que necesitamos estabilizar? Ahora, el tema de estabilización tampoco no es tan simple, ¿no? Tú estabilizas de acuerdo al tipo de suelo que tengas. Es decir, existen un montón de productos para estabilizar un suelo, pero depende de qué tipo de suelo es. Es decir, tú
no vas a estabilizar el suelo grueso, ¿no? De la misma manera como vas a estabilizar el suelo fino. Son productos diferentes para cada uno. Es decir, la arcilla no tiene el mismo tratamiento que la arena y no tiene el mismo tratamiento que la grava, ¿no? Pero para saber todo eso tengo que caracterizarlo, es decir, hacer estas exploraciones y extraer muestras del suelo, ¿no? Entonces ya sabemos cuántos CDRs y cuántos MRs hacer. Por lo tanto, ya con eso voy a conocer, ¿qué cosa? La resistencia del suelo. Claro. Pero no solamente es encontrar la resistencia, es encontrar otros parámetros más, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo único que hemos hecho es saber el número de calicatas y saber el número de ensayos para determinar la resistencia del suelo. Entonces, eso quiere decir que hasta ahorita ya sabemos cuál es la resistencia del suelo. ¿Por qué? Porque sabemos cuántas EPRs tenemos que hacer o cuántos EPRs tenemos que hacer. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos da estas dos tablas. ¿No? Eso nos da estas dos tablas. Ahora, supongamos que nosotros extraemos las muestras, ¿no? Extraemos las muestras del laboratorio, ¿no? Extraemos muestras de acá, muestras de acá, muestras de acá, muestras de acá, ¿no? Pero el tema también, ¿qué tipo de muestras vas a traer? Muestras alteradas o inalteradas también. Existen esas dos. ¿Cuál de las dos vas a extraer? ¿O vas a extraer de las dos? ¿No? Entonces ahí también esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ensayo más común, ¿ya? ¿Cuál es el ensayo más común? Siempre es el primero en hacerse, el más común, el que siempre se debe hacer el primero, entre todos, sea obra lineal, sea edificación, sea irrigación, sea saneamiento, o lo que fuera. Es el primero que se hace. ¿Cuál es? Enseño los nueve. Claro, sería el análisis planimétrico organizado si fuera suelo grueso. Si es suelo fino, pues se hace por sedimentación. Claro, ese es el primer ensayo. Para saber cómo se llama, si no, ¿cómo sé cómo se llama? Yo no voy a tratar hoy, ¿no? De decirle por su nombre. Entonces ese sería el primer ensayo. Por lo tanto, tendríamos que sacar para la granulometría, pues muestra acá, muestra acá, muestra acá, muestra acá. ¿Por qué? Porque la granulometría se saca en cada una de las exploraciones. Ahí no existe el tema del kilómetro, ¿no? Se saca de cada una de ellas. ¿Y la granulometría qué es? Es agarrar los tamices y zarandearlos para determinar los tamaños de las partículas que son detenidas en cada uno de los tamices. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Pues que no me importa si el suelo está alterado o inalterado. Porque igual yo lo que voy a necesitar es simplemente el material suelo. Si es alterado o inalterado, ¿no? Entonces, hay ensayos, como el que les acabo de mencionar, que simplemente es el suelo, no importa si está alterado o no alterado. ¿Por qué? Porque en el análisis granulométrico tú lo único que necesitas es la grava. Y la grava lavada incluso. No es que la grava la vas a así como lo sacas y lo vas a hacer organizado, no tienes que lavarlo. Claro, porque si no todo el polvo que está ahí pegado, impregnado, vas a pesar la piedra con todo el polvo y todo el barro que está ahí, ¿no? Claro. Y ahí ya lo estás alterando, ¿no? Entonces, ese tema de la granulometría es el primer ensayo que se hace, y con ese ensayo determino los tamaños de las partículas presentes, y con eso, luego de haber determinado los tamaños de las partículas que encuentro, recién utilizo alguna metodología y
cuando haces la excavación, ¿no? Este es el nivel terreno natural, ¿no? Nivel terreno o nivel subrasante, ¿no? Para hablar en términos de nivel subrasante, ¿no? Nos dice que deberíamos profundizar 1,50 m, ¿no es cierto? 1,5. Pero no necesariamente el 1,50 m va a ser el mismo suelo, de repente hay estratos. Supongamos que haya 2 estratos, para no, digamos, alarmarnos mucho. Un estrato, 2 estratos. ¿Qué significa eso? Muestra acá, muestra acá. Es decir, miren, 1, 2, 3, 4. 4 ensayos de granulometría. Por 2 son 8. Ahí nomás ya tengo 8 ensayos de granulometría. Es decir, 8 resultados. ¿No? Es decir, curva granulométrica, gradación, es decir, 8 formatos en el mismo integral. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer por cada estrato. Porque de repente vas a colocar la alcantarilla, ¿no? O alguna estructura de concreto. Tienes que ver, que analizar, porque no vas a volver a hacer otro estudio específicamente para el drenaje. Es un solo estudio para todo. Entonces, tienes que caracterizar el suelo por estrato también. Es decir, no vayan a empezar con solamente se hace uno. Si hay 2 estratos, ¿ya? Entonces, pues, en cambio, este MR y CBR es uno solo. No es por estrato, es uno solo. Esto sí es uno solo. Por eso que esto tiene este cuadro, para diferenciar. En cambio, los otros no tienen cuadro. ¿Por qué no tienen cuadro? Porque tienen que ser todos. Sí o sí todos. ¿Ya? Miren, supongamos que ustedes han tenido un CBR, ¿no? Haciendo el ensayo CBR. Nosotros creo que tenemos programadores de CBR. Supongamos que tenemos un CBR de 5% en una de las calitatas. Y en otra calitata tenemos un CBR de 7%. Entonces, pues, esta tablita, este cuadro 4.10, nos clasificamos al CBR. Por ejemplo, hacemos para el 5. El 5 está en este rango. Entonces, la clasificación de esta subrasante en función a su CBR es que es insuficiente. ¿No? En el caso del 7 estaría acá. Y tendríamos que es una subrasante regular. ¿Qué nos dice el manual al respecto? Nos dice que a partir de acá hacia acá tienes que estabilizar. Y de aquí hacia acá lo puedes utilizar de manera natural. Entonces, para este señor de acá hay que estabilizarlo. No podemos utilizarlo. Y para este señor de acá sí podríamos utilizarlo. ¿No? Para cumplir con el primer requisito que pide el propietario. Ya está. Por eso acá dice, ¿no? Utilizamos solo CBR menos de subrasante regular, S2, o sea, esto. De aquí hacia todos. ¿No? ¿Ya? Lo otro es la clasificación del suelo según el tamaño de sus partículas. Este es el análisis granulométrico organizado. Este es el análisis granulométrico organizado. Es decir, nosotros tamizamos el suelo y una vez que lo hemos tamizado de acuerdo a sus tamaños, utilizamos Ashton, es decir, la metodología Ashton para clasificar esas subrasantes. ¿No? Supongamos que te salió este diagrama. Entonces, la clasificación
excelente a bueno. Ese sería su clase. Si te salió el A75, pues es un suelo arcilloso, como dice ahí, ¿no? Pero sería de regular e insuficiente. Lo más probable es que tengas que estabilizar. ¿Vale? Entonces, este cuadro sirve para clasificar a la subrasante en función a su tamaño de sus partes. Miren, acá hay un ensayo, por ejemplo. He quitado todos los datos, información de la ciudad, pero miren, por ejemplo, esta es la norma técnica peruana para lo que es la clasificación de suelo para uso de vías terrestres. Esta es la norma técnica peruana 939. ¿No? Clasifican al suelo por tamizado y miren, le sale el A10. No, el A1. Su índice de grupo es 0. Está entre paréntesis el índice de grupo, es 0. ¿No? Y miren, dice acá clasificación general del suelo como subrasante. Excelente a bueno. ¿Eh? Porque esa es la A1, está acá. Ya se clasificó. ¿Cierto? Esta es la calidad A1, la muestra 1, de 2 metros a 2,40, de la profundidad de excavación. Ahí está su límite de líquidos, el plástico. ¿Ya? Entonces, esa es la aplicación que se le hace. ¿No? Entonces, esta granulometría y este análisis granulométrico organizado, si vamos al ejemplo nuevamente acá, serían 4 por 2, 8. Es decir, 8 análisis granulométrico organizado y 8 hashes, ¿no? 8 hashes. Pues miren ya cómo va creciendo la información, ¿no? Es decir, se va volviendo ya un tomo entero simplemente de ensayo. De ahí porque una obra vial tiene tomos y tomos y tomos y tomos. Porque tiene tanta información con respecto a los ensayos que prácticamente 2, 3 tomos de todo ese expediente técnico es puro ensayo. ¿No? Y tienes que revisar cada uno de ellos para determinar si la han incluido o no. Pareciera que fuera muy tedioso, ¿no? Pero te acostumbras. Es decir, cuando ya haces una, dos, tres veces, ya ese tema se vuelve pues, bastante simple. Y si tú revisas el estudio de mecánica de suelo de esto, es casi 1000 hojas, 2,000 hojas. Ponte a leer a ver. Claro, no lo vas a hacer en una semana, vas a necesitar por lo menos cualquier día para pensar todo eso. Pero parece aburrido, pero te acostumbras. Es decir, haces la primera vez, segunda vez, la tercera vez, se vuelve un tema duro. Que llegó un estudio de mecánica de suelo de eso, 2000 hojas. Claro, no pasa nada. Te pones a leer, a revisar, es como si hicieras cualquier actividad normal. Porque te acostumbras. Es trabajo, fácil. ¿No? Pero así es, porque miren nomás ahorita, haciendo esto nomás, ¿cuánta información se va a generar? Pues imagínate esto se crece, se vuelve pues, tomos y tomos y tomos. El estudio de mecánica no deja de bajar de 1000 hojas. Bueno, continuamos. Esa sería la materia subpasante, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer esto tenemos que hacer, porque si no, como acá estamos viendo, claro que esto, obviamente, ya debido a las herramientas que tenemos hoy en día, pues se vuelve bastante simple, porque esto ya prácticamente lo tiene un Excel. Simplemente ingresas estas acá, estos tamices, y ya pues te da los datos. Claro, hoy en día la tecnología pues, nos permite eso, hacer que ya no hacer tan complicado el cálculo, ¿no? Sino simplemente de manera bastante sintetizada, pues, para cosas.
¿Ya? Eso sería la primera clasificación. La segunda, ¿no? Porque esta es la primera. La primera es la resistencia. La segunda es gradación. La tercera es la plasticidad. Hay que hacer el ensayo de los límites de consistencia. Y con ese ensayo se determina el límite líquido, el plástico, el índice de plasticidad. ¿Ya? Y una vez que has obtenido esos límites, vas a obtener el índice de plasticidad, ¿no? Porque el índice de plasticidad es la resta de los límites, ¿no? Entonces clasificas esas subrasantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi índice de plasticidad me salió, por decir, 6? Entonces yo busco acá, estoy acá está. ¿Qué significa que su plasticidad es baja? ¿Cuál es la característica de ese suelo? Que es un suelo poco arcilloso. Es decir, no tienes un suelo pues arcilloso, poco arcilla, ¿no? Dentro de esa muestra del suelo. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? Que no se va a deformar mucho. ¿Por qué? Porque al ser poco, la arcilla tiene esa característica, que es bastante deformable. Sobre todo cuando se satura, ¿no? Cambia de volumen, ¿no? O bien se consolida o bien se expande, ¿no? Porque hay diferentes tipos de arcilla. Puede suceder una de esos casos. Pero con este indicador significa pues que no vas a tener ese problema de las arcillas de base. El equivalente de arena. Bueno, el equivalente de arena es, como les decía, la cantidad de polvo que está presente. Entonces, miren, acá tenemos rangos. Entonces tenemos que ver cuál de ellos nosotros tenemos. Es un suelo no es plástico, poco plástico, es plástico, ¿no? Vamos a clasificar al suelo de la subrasante en función a su equivalente de arena. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y este es el índice grupo. ¿Se acuerdan que les decía? Miren acá. Acá está el cero, ven acá el cero, este cero que está acá. Ese es el índice grupo. Por lo tanto, hay que calcular el índice grupo. Esta es la fórmula del índice grupo. Esta es la del año 73, ¿no? Porque hay dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Entonces, este es del año 73. Claro que esta tiene su restricción, ¿no? Es decir, si el índice grupo puede ser negativo, ¿no? Cosas así, ya se sabe, pues en el cálculo sale negativo, ¿no? Se hace cero. Cuando es cero, cuando es negativo se recoge como cero. Muy cercano. El índice grupo cero significa un suelo muy bueno. El índice grupo mayor a 20 no se utiliza para caminos. ¿Sí? O sea, tienes que estabilizar. ¿Ya? Y acá está cómo se calcula A, B, C y D. Es decir, cada uno de estos valores. Y con eso, y miren, acá está la clasificación en función al índice. Es decir, regular, insuficiente, inadecuado, bueno o muy bueno. Claro, porque ¿qué pasa si tienes un índice de grupo de 6? ¿No? Estás acá, ¿no? Entonces, insuficiente. Es decir, tienes que estabilizar. ¿Ven? Entonces, miren, estos son los principales ensayos que se tienen que hacer para clasificar a la subrasante. Es decir, esos ensayos sí o sí se tienen que hacer. Miren, volviendo acá. 4 calicates. 8 granulometrías. Plasticidad, 8 más. Son 16. Equivalente de arena, 8 más. ¿No?
así sucesivamente va subiendo. Imagínate pues, la cantidad de documentos que vas a tener ahí, pues, que vas a tener que revisar uno por uno, porque el laboratorio no es su trabajo revisar. El laboratorio lo único que hace es encontrar el valor y te dice esto es arroja tu equivalente de arena, plasticidad, o sea, ya tú eres el. Entonces tienes bastante para leer, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Estos son los principales ensayos que se realizan. ¿Por qué digo principales? Porque obviamente pues hay ensayos especiales, ¿no? Para casos especiales, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un suelo colapsable en la arena, cosas así, entonces pues hay que hacer ensayos adicionales, porque estos ensayos son para condiciones normales. Es decir, un suelo normal debería hacerse estos ensayos como mínimo, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces pues, llegamos a lugares de suelo donde parecieran que fueran bastante deformables, con impresión visual, cosas así. Entonces pues hay que hacer algunos ensayos especiales para caracterizarlo, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes taludes, ¿no? Vas a tener taludes. Con los taludes necesitas hacer un ensayo de corte directo o un triaxial también, ¿no? Porque necesitas el ángulo de flexión, necesitas la cohesión para el análisis de estabilidad de taludes. Entonces, se dan cuenta que esto puede crecer más, entonces es todo un tema, ¿no? Todo. Ahora, lo otro es cuando tú clasificas al suelo acá, este suelo, ya sea el A1A, el A75, también tienes que representarlo gráficamente. Si bien es cierto, por inscripción visual puedes obtener la textura, el olor, la forma, el tamaño, ¿no? Porque es algo que visualmente puedes identificarlo, pero ¿cómo lo representas gráficamente? Entonces acá en el cuadro 4.3, miren, acá está todo lo que es hash, y miren la forma como se representa. Es decir, si tú haces tu perfil estratigráfico, ¿no? Porque haces una perforación, tienes una calicata, tienes dos estratos. Supongamos que este sea el primer estrato. Entonces vas a tener que hacerlo así, dibujarlo igual. Claro, porque esa es la representación. Pues no vaya a ser pues, que te entreguen un documento y dice que es una A1A y esté dibujado de esta manera. Oye, este no es el 1A, este está mal. El suelo 1A es este, no es esto de acá, ¿no? Entonces, esas cosas es las que tienes que revisar cuando te dan el estudio de mecánica de suelo. De repente el señor tiene tanto trabajo para salir del paso que lo que digamos logró hacer a medianoche, con sueño, con todo lo demás. El tema es que si hay esta disconcordancia, va a haber problemas en la ejecución, porque el contratista va a decir, oye, mira, tú dices que es esto, y en otra parte dices que es esto. Dime tú cuál es la verdad. Yo no puedo ejecutar ni tú no me digas cuál es la verdad. Y el tema, ahí donde vienen los problemas, tienes 3 tomos y tienes que buscar esto de la calicata 50. Supongo a buscar la calicata 50. ¿Dónde está el número? Y encima, tú no lo has hecho, lo has hecho un laboratorio tercero. Y ahora tienes que buscarlo a ese señor para que ese señor diga qué es lo que ha sucedido. Imagínense todo ese proceso. Por lo menos hay 3 semanas hasta que el señor se manifieste, ¿no? Es decir, el contratista dijo que 3 semanas y no ha podido hacer trabajo. Ha tenido su maquinaria aquí parada, sus operadores ahí parados y él ha tenido que pagar. Obviamente, pues, el señor gana plata si está parado.
págame todo lo que me debes por esas 3 semanas. Y va a salir de tu bolsillo, se equivocado. Ni pienses que va a salir del Estado. Entonces va a salir de tu bolsillo, pero te se equivoca. ¿Dónde vamos a hacer? Porque al final el Estado te va a cobrar a ti. Porque el propietario va a decir, oye, yo hoy tengo requisitos, ¿no? Lo que pasa es que ese señor se ha equivocado. Entonces, ese señor pague, porque yo tendré que pagar. Claro, él se ha equivocado, como yo. Yo he puesto ahí mis reglas. Yo lo he contratado y el señor dijo, sí, yo sé. Así él sabe, pues, se ha equivocado, paguélo. Entonces, va a tener que pagar. Ya es parte de pagar. Lo dividirás en 3 años. Entonces, es por eso que el propietario lo ha establecido así de esa manera. Claro, el propietario es muy vivo, ¿no? Pone todos los requisitos, ya pues, se equivoca, pues el propietario ya tiene todas sus reglas y es su culpa de él. Entonces, eso es la parte de la representación gráfica, ¿no? Y acá está lo que viene a ser en Ash, en sur, ¿no? Este es en sur. Pero, miren, este también es el manual, ojo, ambos están en el manual. Miren, acá está el manual. Pero en realidad, la metodología ASHTO es para carreteras. Ese es el fin. O sea, ASHTO es para carreteras. El SUB no es para carreteras. El ASHTO, ¿por qué? Porque el ASHTO fue propuesto por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, para carreteras, ¿no? Para que Estados Unidos tratado su maquinaria y todo eso, tendrían que trasladarlo todo por día. Y por eso el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos sacaron esto para vías. Entonces, es exclusivo de vías. Esto no es para otro tema, es neta, nació para vías. ¿Entienden? Nació para vías. Entonces, por eso que se tiene que utilizar esto. Por eso puede colocar. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de mencionarles es lo que para un suelo normal, así algo típico, se tiene que hacer. Si ya hay cosas especiales, pues tendríamos que agregar el corte directo, consolidación unidimensional, ¿no? Es decir, hay otros ensayos más, pues, ensayos especiales, pero eso va a depender de qué es lo que, digamos, estás observando. ¿Ya? Bien, hay un ejercicio, hay dos ejercicios que vamos a verlo ya el jueves. El primero de ellos es este de acá. Por ejemplo, miren, tenemos ahí esa de, ¿no? Ahí cuántas calicatas, cuántos CDRs y cuántos NRs. Ahí tienen la geometría, ¿no? Entonces tendríamos que ver el cuadro 4.1 y el cuadro 4.2, ¿no? Para determinar. Y lo otro, ¿qué pasa si yo les doy el análisis planométrico organizado? Los resultados del planométrico organizado. Y les digo, pues, que clasifiquen al suelo de la subsana. Entonces ustedes tendrían que utilizar ASHTO, encontrar el valor, llevar a la tabla y determinar el resultado. De esa manera se caracteriza la subsana. Ya, entonces eso lo vemos el jueves. Esto está ahí en el blanco en la semana número 1, ¿no? Acuérdense que la semana número 1 y la semana número 2 es caracterización de todos, ¿no? La próxima semana, el jueves, deberíamos terminar de ver esto y deberíamos ya estar viendo el tema de la metodología de diseño de SASH, la primera. Eso deberíamos terminar la próxima semana, el próximo sábado. ¿Ya? Este jueves que viene, profesor, tenemos laboratorio, ¿no? Sí, en teoría sí, porque todavía no me he confirmado en teoría deberíamos tener laboratorio. Yo les voy a confirmar a través de sus delegados en el curso de estos días. Ya no me han contestado, por eso estaba ahorita buscando un WhatsApp.
caso tenemos laboratorio, tienen que traer sus CPPs, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? Porque el señor no les va a permitir ingresar. Zapato con punta de acero, pantalón, camisa manga larga, ¿no? El chaleco, los guardapolvos, ya, eso sí pasa. El primer ensayo es el equivalente de arena. Esto que estábamos viendo, el equivalente de arena, es el ensayo, es un ensayo bastante simple y rápido. Y ahí, pues, lo único que vamos a manipular es la arena, la arcilla, dependiendo de qué material nos van a dar. Es bastante simple, es un ensayo bastante simple. Lo que sí es que se utiliza el agua destilatada y se utiliza también el cloruro de calcio. Bastante cuidado con el cloruro de calcio, derivado de la cocaína. Ahora, claro, lo que pasa es que el suelo hay que descomponerlo, ¿entienden? Para encontrar la porción del polvo. Entonces hay que utilizar un producto químico para que produzca esa combinación. Por esa razón. Pero es un ensayo bastante simple, es de lo más simple que hay. A ver, y su cálculo también es bastante simple, es una ecuación donde hay que calcular, hay que utilizar un porcentaje. Yo les voy a confirmar, espero que mañana sí, en el transcurso de mañana, porque ahorita no me he molestado y me confirme, solamente es confirmar. Sí, es confirmar. Si él me dice que es el jueves, pues es el jueves. Si me dice que es el sábado, pues es el sábado. Yo les estaré comunicando a sus delegados para que puedan ustedes traer sus certificados. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, ¿me tomó lista? Sí, ahorita voy a... Presente. Juan, ¿cómo está? Campos, Coahuila, Cotrina, Cruz Cocachín, Cruz Román, Díaz Alarcón, León, Lébano, Maguilla, Malman, Merino, Mormontoy, Núñez Delgado, Núñez Guamán, Ponte, Rojas, Rosales, Ruiz y Silvestre. Bien, nos vemos entonces el jueves. Si en caso de confirmo el laboratorio, directamente nos vamos a... O no, es la segunda hora. Sí, es la hora. Es el delegado. Sí.